Bien, bien, estimadas estudiantes entonces de taller uno en este caso y en lo que corresponde a trabajo dirigido. Miren, en primera instancia, yo lo que quiero es mostrarles evidentemente nuestro cronograma de trabajo, que en general, bueno, ya se ha ido cumpliendo en varias de sus actividades, sobre todo en la fase uno. Prácticamente estamos en la última actividad para poder concluir. Resulta que, bueno, ustedes ya han procedido a su programación respectiva, se ha procedido al sorteo de tutores, ¿no? Y a lo largo, más o menos desde el 30 de octubre hasta el 07 de diciembre, en general, ustedes han realizado una investigación exploratoria y bueno, pues en este caso ha concluido con la presentación y aprobación de su tema. En el caso de Delia, hacer un trabajo dirigido en la panificadora eh, San Roque, ¿estoy bien? San Juan, Delia. ¿Me escuchas, Delia? Ah, sí, licenciado, panificadora San Juan es. San Juan, ¿no? Y Dorcas, en este caso, que va a ser una reorganización en la Federación de Cooperativas Mineras, ¿sí? Eso es. En general, Dorcas, un poco eh, el consejo de docentes, de tutor, siempre me indicó que en general esa reorganización, pues muy aparte de llevar a cabo toda la reorganización, prácticamente estructura organizacional, pues también tendría que tener en cuenta manuales, ¿no? Manual de organización, de funciones y por ahí de procedimientos, ¿no? ¿Está claro eso, Dorcas, también? Manuales de funciones y procedimientos, ¿no? Sí. Sí, Ya, sí, Liz. perfecto. Sí, en general completo que es el trabajo. Bueno, entonces miren, señoritas, que en este caso ya al haberse aprobado el 8 de diciembre, entonces estamos en la fase de justamente de esta orientación, en lo que corresponde, miren, a la elaboración del diseño teórico y metodológico y un poco sobre la elaboración de fichas de investigación, ¿no? Esto en general, bueno, hasta el 21, ¿por qué? Porque la universidad entra en un receso y regresamos el 4 de enero del 2021. Y ustedes en esa fecha tienen que presentarme justamente el diseño teórico y metodológico, ¿no? Por lo tanto, hasta ahí, hasta la actividad 7 en la segunda fase, es que justamente nos estamos preparando para poder presentar esos dos planes, si se quiere, el diseño teórico y el diseño metodológico. En general, ¿en qué consisten estos dos planes? Valga ese término, ¿no? En general, en general, ustedes tienen un índice que yo les he proporcionado en el grupo de WhatsApp, en el cual está el índice prácticamente de lo que es, lo que un poco implica el diseño teórico y el metodológico. Pero un poco para tenerlo más claro a qué se refiere estos planes, que son muy importantes y necesarios para encarar el trabajo dirigido, es que yo les presento aquí un índice de contenido, por supuesto, que es el índice presentado anteriormente, pero en este caso mínimo, ¿no? Como que está queriendo decir con características más específicas de lo que es, lo que voy a pedirles que me presenten, como les decía, el 4, en este caso de enero, ¿ya? Y en general, obviamente, este formato, como indica aquí, no es rígido, ¿no? Y más bien es flexible en función siempre del tema de investigación y de la estrategia que ustedes se planteen como investigadores. En el taller 1, está indicando claramente, en el taller 1, en este semestre 2020, van a presentar un diseño teórico y metodológico.
¿no? ¿Qué es el diseño teórico? ¿No? Es un plan general, ¿no? Que tiene como propósito, lo que busca es orientar toda la investigación. Y en general, para esto se van precisando algunos aspectos. Como verán, acá incluso yo remarco o les muestro o les especifico un mínimo de páginas, ¿no? Que en este caso serían 20 páginas el diseño teórico. No necesariamente pueden ser las 20, en algunos casos menos, pero más o menos ese debería ser la cantidad, en este caso, de páginas, que pueden ser más también, porque les repito, es muy flexible este índice mínimo, ¿no? De trabajo dirigido. En primera instancia estará un marco contextual, ¿no? Que pueden colocarlo como subtítulo, si ustedes quieren, en este diseño teórico y metodológico, ¿ya? Define, dice, en este apartado, lo que se hace es describir la parte que contextualiza o tiene que ver con el objeto de estudio. En su caso, chicas, de ustedes ya está definido el objeto de estudio. En el primer caso será una estrategia de posicionamiento, ¿no? Y en el segundo caso, una reorganización o una organización, en este caso, es de la estructura orgánica, ¿no? Entonces, miren, prácticamente está definido. Implica describir de forma general a la administración como elemento macro. ¿Qué es la administración? ¿Qué objetivos busca? ¿No? ¿Cuáles son sus principales funciones administrativas? ¿Cuál es su proceso administrativo? ¿No? Su importancia y su trascendencia en estos contextos, en estas realidades. ¿Sí? Y otras características propias de esta ciencia. Miren, y como elemento meso, ¿no? ¿No? En este caso, seguramente ya describir un poco más específicamente el área, por ejemplo, posiblemente en este caso en este caso, si hablamos, por ejemplo, del posicionamiento, pues tenemos que hablar de las 4 P's, ¿no? Seguramente, porque ya estamos queriendo entrar ahí a modo y seguramente las estrategias ¿no? Y en el caso de la reorganización, pues estaremos hablando del elemento del proceso administrativo que es la organización, que implica la estructura orgánica seguramente, ¿no? Y luego, pues, describimos al objeto de estudio como tal, como un elemento micro, ¿no? Organigramas, de qué se compone la organización, autoridad, responsabilidad, niveles administrativos, funciones, ¿no? Funciones, etcétera, etcétera. En la descripción teórica del objeto de estudio, y claro, miren, también aquí más o menos yo preciso cuántas páginas. Repito, más, menos, ¿no? Pero debe estar en ese orden. Se hace una descripción teórica ahora del objeto de estudio, ¿no? Aquí se describe, dice, de forma más específica al objeto de estudio, ¿no? Mostrando sus principales características, como por ejemplo, conceptos, no siempre, este no es un marco teórico, chicos, ¿no? Pero pueden ya colocar un concepto, el más afín que tengan, ¿no? ¿Qué objetivo busca una estrategia eh, de posicionamiento, ¿no? ¿Cuáles son sus principios? Hay un proceso, cómo es el proceso de organización, ¿no? ¿Qué partes tendrá? Etcétera, etcétera, ¿no? Y en pocas palabras, esos fundamentos teóricos más relevantes para la investigación. Una vez que hemos descrito de forma teórica prácticamente el objeto de estudio y su contexto, pues entramos un poco a la institución, que es el campo de acción de la investigación. Y en este apartado lo que se hace es describir, ¿no?, a la institución, ¿no?, elegida como campo de acción de la investigación y caracterizando entre otros elementos uno, la identificación de la institución, campo de acción, principales objetivos y funciones de la organización, etcétera, y otros aspectos que en este caso, miren, estamos hablando de 2 instituciones, una institución que es
una panadería, ¿no? Y otra, una federación de cooperativas mineras. Miren lo diferente que son ambas organizaciones, por lo tanto también tendrán que ustedes adecuar en función de la naturaleza de estas instituciones también el tipo de información que yo pueda obtener, de forma que describa e identifique de la mejor manera a estas instituciones. Una vez que, chicas, ya esté esta descripción, obviamente entramos a la situación problemática. Y esta situación problemática tiene que ver pues con los antecedentes generales y específicos que han hecho al problema de investigación. Por lo tanto, es muy importante que ustedes se acerquen y que ya incluso, posiblemente, porque ya para haber presentado el tema, por eso que yo les indicaba que anteriormente se había hecho una investigación exploratoria. Yo he conversado con ustedes y ustedes me han indicado una serie de elementos, ¿no?, que les han permitido poder, en este caso, presentar el tema y hacerlo suyo para satisfacer esa necesidad como problema en la institución, ¿no? He hablado con, por ejemplo, en este caso, con Delia y bueno, indica de que seguramente en conversación, seguramente en una entrevista que no ha sido formal, etcétera, etcétera, pues ustedes han identificado a criterio también de los empresarios, de los dueños, de los dirigentes, de los gerentes, como quieran llamarle, también esta necesidad, ¿no? He hablado también con Dorcas y le han expresado lo mismo. En este caso, los personeros de Fedecomín. Por lo tanto, estamos en condiciones de poder un poco presentar esta situación problemática, pero yo en este apartado, que es uno de los principales elementos que yo tomo en cuenta a la hora de valorar este diseño teórico, es la forma en que esa información ustedes la recaban. Por lo tanto, no sería... sería muy buena estrategia que ustedes utilicen pues algunas técnicas como un árbol de problemas, una lluvia de ideas, un análisis FODA también, ¿por qué no? Una relación causa-efecto o un cuadro de hechos y explicaciones con un pronóstico y un control a ese pronóstico. Ustedes vean cuál de estas técnicas sería posible utilizar, que me presenten de forma que justifiquen y validen ese supuesto problema, esa supuesta necesidad en cuanto a que se necesita y no se conoce el producto en la panificadora San Juan y por lo tanto se requiere un porcionamiento, o en este caso que la organización dificulta, la falta de organización dificulta seguramente el logro de objetivos y de una guía que seguramente lleve a mejores actividades administrativas en la Federación de Cooperativas. Seguramente es eso. Entonces, toda esa información que ustedes han logrado, pero de forma tal vez un poco informal, debieran hacerla formal. Y para eso, obviamente, les repito estas técnicas y, por supuesto, para recabar pero esa información, pues una entrevista, un cuestionario no estaría nada mal en estas empresas. Si ya tengo estos antecedentes, ¿no? Y dice, en la presentación de los antecedentes, dice, estos tienen que tener y guardar una relación estrecha con el objeto de estudio. Por eso es que a un principio les hago describir, chicos, al posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? ¿Qué cosa busca? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa se logra con el posicionamiento? Entonces, todos esos datos, claro, ese conocimiento hace pues que ustedes presenten hechos y situaciones que no se dan en la institución y por eso es que le hace falta esta estrategia. ¿Qué pasa con la organización cuando no hay organización? ¿Qué pasa cuando no hay una estructura orgánica? ¿Qué pasa cuando no existe a quién yo respondo, de quién yo dependo? ¿Qué pasa cuando no tengo manual de funciones? ¿Qué pasa si no tengo manual de procedimientos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante la organización? ¿No? Entonces, miren, chicos, o sea, en este caso, por eso es que digo, deben tener y guardar una relación estrecha con el objeto de estudio. En muchos de los casos me presentan algunos antecedentes problemas que a veces no tienen que ver, en algún caso con una estrategia de posicionamiento y en otro caso con la organización.
Si ya tenemos en parte todos estos antecedentes, todas estas situaciones problemáticas planteadas, mostradas, si se quiere, pues estamos en condiciones de plantear el problema de investigación, ¿no? Que puede ser de forma interrogativa o afirmativa, ¿no? También se plantea el objeto de estudio, que precisa tanto el objeto de estudio como el campo de acción que hemos asumido. Y por último estará el objetivo de nuestro trabajo dirigido, que debe obviamente tener relación y correspondencia con los otros, tanto con el objeto como por el problema de investigación. En la modalidad de trabajo dirigido se debe mostrar de forma clara el trabajo específico por desarrollar y la necesidad o problema por satisfacer. Porque, repito, chicos, chicas en este caso, ustedes han obtenido esa información de la empresa y como que con la empresa han llegado a un acuerdo, valga ese término, para que ustedes puedan desarrollar una estrategia que satisfaga esa necesidad de ese problema. Por lo tanto, como siempre también les he indicado, al final del taller 2, tanto Fedecomín como la panificadora San Juan tendrán que certificarles que evidentemente la estudiante Delia como la estudiante Dorcas pues han presentado un trabajo que es de satisfacción y que es de aplicabilidad en estas empresas y que les resuelve su problema. Tendrán que validar, no se les vaya a olvidar eso. Una vez que hemos planteado esta trilogía, justificamos, ¿no? Y que puede tomar en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo la importancia, por supuesto, el valor y la pertinencia de la propuesta de investigación, ¿no? Y del estudio finalizado. En este caso, ¿por qué será importante organizar una determinada federación, en este caso, que tiene tantos años, ¿no? Y que miren que no tenga es complicado. Y también lo mismo en la planificadora. ¿Por qué? ¿En qué ayudará una estrategia de posicionamiento? A ver, en algunos casos puede haber un aporte de parte de ustedes con su trabajo dirigido, que puede ser a un nivel de conocimiento, a un nivel del conocimiento teórico, práctico o metodológico. Si es que han utilizado tal vez alguna herramienta que ustedes piensen que no se ha utilizado y que por lo tanto sería de un valor práctico importante para otras investigaciones. Y finalmente, pues un poco si estas soluciones que ustedes van a ofrecer, ¿no? Son de relevancia, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios tanto directos como puede haber también indirectos, ¿no? Hablamos un poco de una significación práctica también aquí. El marco conceptual. El marco conceptual es un complemento al marco teórico, ¿no? Puesto que es una relación, en este caso, de conceptos desarrollados por una disciplina específica. Estamos queriendo decir que hablaremos de la parte del proceso administrativo con la organización y todos sus elementos, en el caso de Dorcas, y del marketing 4P y una estrategia de posicionamiento en el caso de Delia, seguramente. Dice que está conformado por definiciones, ¿no? De algunos conceptos que permiten ubicar su investigación en un campo específico. En muchos de los casos, no es que este marco conceptual sea un conjunto, un listado de conceptos, de definiciones, de procesos, no. En algunos casos ustedes ya tienen que empezar a hacer una revisión bibliográfica y, por ejemplo, escoger, por ejemplo, las definiciones que más se adecúen a lo que ustedes están buscando. En muchos casos pueden ser empresas privadas, en algunos casos pueden ser empresas públicas, ¿no? En este caso, la Federación de Cooperativas, por ejemplo, mire, es una cooperativa. Por ahí, entonces, tratar de indagar algo de una organización que esté, pero en relación, tal vez también ellos tienen algunos documentos que nos puedan ayudar y que alguien haya hablado desde el punto de vista de las cooperativas mineras, ¿no? Porque obviamente tienen su propia naturaleza y sus propias características, ¿no es cierto? Por lo tanto,
El marco conceptual se trata de una colección, si se quiere, pero ya más específico y más dirigido, si se quiere, de esos conceptos que nos van a ayudar y que son específicos para esa disciplina que estoy queriendo desarrollar. ¿No? Por lo tanto, no es un glosario y se supone que estas hacen parte de una trama teórica, es decir, dice de un marco que las una y establezca relaciones, es lo que yo les indicaba, ¿no? O sea, no es que he elegido esto porque sí, sino tiene que tener alguna idea, alguna trama, alguna relación entre estos, ¿no? Y que va a permitir identificar, en este caso, algunas palabras clave de la investigación. Como estamos en trabajo dirigido, entonces en este caso se trabaja con preguntas científicas y tareas de investigación que por lo general tienen que ver con el conjunto de capítulos que desarrolla un marco teórico, trabajo dirigido, perdón, que en general tiene que ver con un marco teórico, con un análisis situacional y con una fase de propuesta, ¿no? Y las preguntas científicas son un recurso que cumple la función de orientar el desarrollo del trabajo. Por eso es que se divide por capítulos en cada fase del trabajo dirigido. ¿No? Pero estas preguntas se suelen formular en función al problema, por supuesto, y objetivos determinados en un verbo infinitivo, ¿no? Como generalmente lo hacemos, el hecho de proponer, ¿no? Caracterizar, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente estas preguntas están relacionadas con el contenido del trabajo dirigido, ¿no? Lo que les decía. Y evidentemente para el cumplimiento de estas preguntas científicas está su tarea de investigación, que son acciones que plantea, no son verbos, son acciones que plantea el investigador para concretar las preguntas científicas, ¿no? Y son formuladas a manera de orientaciones concretas en función de las preguntas científicas, ¿no? Es decir, como que si una de mis preguntas científicas es, ¿no? No sé, cuáles son los principales fundamentos, ¿no es cierto?, de la organización, pues seguramente, por ejemplo, la tarea científica, la tarea de investigación será sistematización, perdón, de los principales fundamentos teóricos, ¿no? Realización de un diagnóstico, ¿no? Y propuesta de un modelo, si se quiere, de una estrategia de posicionamiento, ¿no? Tiene que ir en ese sentido. Miren, hasta aquí, hasta esta parte es y se considera el diseño teórico, ¿no? Miren qué aspectos más importantes. Y obviamente viene un diseño metodológico, ¿no? Que va a definir de forma clara y precisa todo el contexto metodológico, ¿no? En la cual se ha de desarrollar el trabajo dirigido. Y en general, ¿qué aspectos son fundamentales de escribir en este apartado, en esta parte del diseño metodológico? Uno será, por supuesto, el tipo, el diseño y el enfoque de la investigación que pretendo llevar a cabo. Por lo general, el tipo de investigación en el trabajo dirigido es descriptivo porque lo que hace es caracterizar el objeto de estudio a través de la contrastación de lo ideal, marco teórico, con lo real, en este caso el diagnóstico que se lleva a cabo. De forma que en función de esa diferencia podamos llevar adelante una propuesta adecuada y bueno, y que no implica buscar una relación de causa y efecto, ¿no? Su diseño será el transaccional descriptivo porque se realiza en un tiempo determinado. Y el enfoque tiene que ver con un proceso sistemático, disciplinado y controlado, y que tiene que ver con la utilización de los métodos de investigación, ¿no? Siendo sus principales enfoques el cuantitativo, el cualitativo y, en algunos casos, por la naturaleza de la investigación, generalmente se asume un enfoque mixto, porque muchas veces se trabaja desde el punto de vista de las cualidades y características del objeto de estudio, pero también se busca cuantificar sus valores para poder también
tomar decisiones o asumir a través de un análisis síntesis varias conclusiones, ¿no? Luego está un poco la descripción de la aplicación de métodos y técnicas de investigación. Aquí lo que importa, lo que define es la aplicación práctica de los métodos y de las técnicas de investigación de forma general a lo largo de todo el trabajo. Y que puede tener una descripción teórica, pero que no es el principal propósito de este apartado, ¿no? Sino cómo se aplicará, en dónde, a quiénes, cómo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplicarán los métodos y técnicas? Generalmente los métodos propios de una investigación, los que se utilizan de forma general a lo largo de todo el trabajo, son el análisis, la síntesis, el inductivo y deductivo, histórico, lo que hay otros que ustedes pudieran llevar adelante. Mientras que las técnicas propias para poder recabar información y que son utilizadas, en este caso, sobre todo para en la parte del análisis situacional, tienen que ver con la técnica del fichaje, claro, para el marco teórico, y la entrevista, la encuesta y la observación. Y deben mostrar en cada una de ellas sus guías, ¿no? Respectivamente, de cada una de ellas, cómo, es decir, en este caso el formulario, el instrumento que se utiliza en cada una de estas técnicas de recolección de información. Si bien es cierto que en el trabajo dirigido no se muestra una hipótesis, ¿no? Porque está a través de preguntas y tareas de investigación, me gustaría que a manera de conocer las características de las variables de decisión, estas pueden ser analizadas a través de una definición conceptual, encontrar las dimensiones de estas variables, indicadores, ¿no? Porque van a ser de mucha utilidad a la hora de estructurar el contenido de las técnicas de investigación. Si Dorcas va a indicar que a través de la realización de una estructuración orgánica va a mejorar, ejemplo, ¿no? La situación administrativa, pues tendremos que conocer qué implica estructurar la organización y qué implica mejorar o alcanzar los objetivos, ¿no? Cómo se miden estas variables, qué se busca con una estrategia de posicionamiento, que se conozcan los productos, que no es cierto, seguramente, o sea, pero esas variables, qué dimensiones, qué conceptos, qué indicadores tienen. Todos esos aspectos, por supuesto, que nos van a ayudar, les repito, a la hora de estructurar, porque de ahí se desprenden las preguntas, por ejemplo, del cuestionario, ¿no? Que puede ser un instrumento de la encuesta en este caso. Tendrán que especificarme, mostrarme las fuentes de datos, de dónde se obtiene la información pertinente al objeto de estudio de su trabajo dirigido. Generalmente estas fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias, pues aquellas que se recolectan de los propios actores, ¿no es cierto? De los trabajadores, en este caso de FECOMIN, o en este caso de los trabajadores, de los empleados de la panificadora San Juan. Y las secundarias, por supuesto, que tienen que ver con los libros, con algunas revistas, publicaciones y otras fuentes de las cuales se puede acudir y obtener una información, en este caso, que permita tener todo un contexto de lo que estamos buscando, ¿no? La muestra tiene que ver con aspectos como con el universo o la población de estudio, y su principal propósito se centra, dice el texto, en definir una población, no encontrar una muestra que va a ser medida. Y siempre dependiendo, como les digo, de cuál es el trabajo, de su naturaleza y del tamaño, pues ustedes van a definir si se realiza o no una muestra o un censo, en este caso, para la recolección de la información, ¿no? Generalmente el tamaño de la muestra puede ser estadístico o nominal, y que se utiliza siempre un tamaño finito y para el segundo un tamaño de muestra de población infinita, ¿no? Y
se debe describir la forma de cómo se han obtenido los valores, como el error de la muestra, el nivel de confianza, además de mostrar el tamaño de la muestra representativa y de los parámetros de acierto y fracaso, ¿no? Que tienen que ver mucho con la distribución normal, ¿no? Y que representa, pues, y que se acomoda mejor a ese tipo de distribución. Y por último está la validación y confiabilidad de los instrumentos. En este apartado ustedes deben, como investigadores, deben probar la validez, la cual responde a la pregunta: ¿con qué fidelidad corresponde el universo población al atributo que se va a medir? ¿No? La validez, dice, es un instrumento que consiste en que mida lo que tiene que medir, ¿no? Si realmente responde a lo que ustedes están buscando. Y esta validez tiene que ver con el constructo, o sea, con el contenido, con la teoría y su validez predictiva. ¿Qué tan predictivo, qué tan relevante puede ser para que ustedes, a través de un análisis, puedan asumir un determinado modelo? Y probar su confiabilidad, probar la confiabilidad de los instrumentos, debe responder a la pregunta: con cuánta exactitud los ítems, las preguntas, pues representan al universo donde fueron seleccionados, ¿no? Con qué exactitud uno hace una prueba piloto y le responden de forma similar a las preguntas que ustedes han realizado, ¿no? Y son dos aspectos muy importantes. Bueno, hasta ahí es lo que yo quería indicarles. Por supuesto, luego viene el marco teórico y otros aspectos que luego los iremos desarrollando. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta con respecto a esto que hemos ido viendo en cuanto al índice de contenido mínimo para el trabajo dirigido. No, licenciado, yo lo entendí perfectamente. ¿Ya? Dorcas. No, licenciado, está bien. Yo creo que a medida que vamos a ir realizando trabajo, vamos a preguntarle y consultarle cualquier duda, licenciado. Ya, está muy bien.